Queridos hermanos, vamos llegando al final del año litúrgico y el tono de las lecturas nos invita a pensar en la consumación de la historia, sobre todo para descubrir que incluso en las circunstancias más duras, más difíciles, Dios sigue firmemente unido a ese plan bendito de providencia y de salvación. Dios no suelta su plan, Dios no deja el timón de la barca, el Señor sigue al control. Acerquémonos particularmente al Evangelio de hoy y descubramos 2 o 3 enseñanzas para nosotros. La primera tiene un valor un poquito más permanente y no se refiere solo a los tiempos del final. Recordemos cuál es la historia de ese templo de Jerusalén. El primer templo que conoció el pueblo hebreo fue el templo construido por Salomón. La consagración de ese templo aparece en el primer libro de los Reyes. Un templo que se convierte en el lugar de los sacrificios, el lugar de la alianza, y se convierte también en el orgullo de aquel pueblo elegido. Pero ese templo primero llegó a volverse una especie de fetiche, una especie de amuleto nacional. Es lo que encontramos denunciado en la época de Jeremías. El templo hecho por Salomón es del siglo IX antes de Cristo. La profecía de Jeremías es del siglo VI antes de Cristo. Y Jeremías denuncia que el templo se ha convertido como en un amuleto. ¿En qué sentido? Así como la persona supersticiosa cree que no le puede suceder nada malo porque lleva su amuleto. Por ejemplo, las personas que creen en colmillos o en patas de conejo. Así, el pueblo hebreo, en medio de sus pecados, creía que no podían ser destruidos por nadie, porque ellos tenían esa joya, ese lugar precioso que era el templo. De aquella época viene la profecía de Jeremías, donde dice: ustedes no se queden tranquilos diciendo el templo del Señor, porque el pueblo estaba viviendo en gravísimo pecado. Efectivamente, lo que temía y denunciaba Jeremías sucedió. Ese primer templo, el de Salomón, fue destruido en el siglo VI a manos de los caldeos. El rey que se recuerda es el rey Nabucodonosor. Y ese rey devastó el templo, lo destruyó, y ahí terminó ese primer templo. No volvieron a tener un templo así hermoso y adecuado para los sacrificios, sino mucho tiempo después. Resulta que después de volver del destierro, no queda clara la línea de sucesión al trono. Y entonces encontramos una serie de intentos y finalmente llegamos a un impostor. Ese impostor es llamado Herodes, Herodes el Grande, ya en la época de Jesucristo, o sea, varios siglos después. Este Herodes utiliza muchos años, él y su hijo del mismo nombre, utilizan muchísimos años para construir esta belleza de templo del que nos habla el pasaje de hoy. Pero es un templo que tiene la estructura de un soborno. Me explico. Herodes no podía garantizar, no podía defender su condición de rey.
porque había una promesa muy clara del Señor por medio del profeta Natán, una promesa hecha al rey David, y esa promesa era que el que tenía que ser rey debía ser de la descendencia de David, y Herodes no tenía esa sangre en sus venas, él no era de la descendencia de David, él más bien pertenecía a un pueblo emparentado pero distinto, la raza idumea. Entonces Herodes, para asegurar su poder en el trono, y lo mismo hizo su hijo, lo que hacen es construir un templo magnífico que sirva de orgullo del pueblo y que sea como una señal de la reconstrucción del pueblo. Pero ese templo tiene la estructura de un soborno, porque ese templo sirve para que Herodes se asegure su condición de rey, para que nadie entre en disputas incómodas sobre si él merece o no merece ser rey. La actitud de Cristo frente a ese templo magnífico, costoso, es una actitud crítica. Por eso, el comienzo del Evangelio de hoy, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y de los exvotos. La actitud de Cristo no es de admiración ni de aplauso, tampoco de gratitud hacia quien construyó eso, porque Cristo sabe lo que hay detrás de esa belleza. Cristo sabe lo que hay detrás de esa magnífica construcción. Y lo que hay es lo que hemos dicho, una especie de soborno. Es un engaño para mantener a la gente embelesada, distraída, mientras el rey Herodes se asegura en su trono. Mucho más tendríamos que decir de este Herodes y sus manejos políticos. Por ejemplo, la muerte de Juan Bautista sucede por la misma razón de la construcción del templo, es decir, para tratar de asegurarse un lugar en el panorama político de aquella Judea. Efectivamente, en el relato de la muerte de Juan Bautista, recordamos que Herodes ofreció un tremendo banquete a la gente importante de Judea para mantenerlos de amigos. Y después le hace una promesa a aquella muchacha: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino, le dice. Cuando ella, instigada por la mamá, le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista, entonces Herodes, aunque está triste, se da cuenta de que debe cumplir esa promesa, porque la gente que está en el banquete son las autoridades de Judea, y él no puede darse el lujo de incumplir una promesa frente a ellos, porque perdería toda credibilidad y arruinaría el soporte político que lo mantenía donde estaba. Así que Cristo puede decirse que tiene una visión de rayos X, una visión profundísima, que no se deja impresionar por la superficie, que no se deja conmover por emociones pasajeras. Cristo ve lo que hay detrás de esa construcción, y Cristo se da cuenta de cuál es la historia de ese edificio magnífico. Al mismo tiempo, Cristo se da cuenta del cimiento falso que tiene ese templo, no en el sentido arquitectónico o físico, sino en el sentido de que está basado en mentiras y en componendas y en trampas y en abusos, de modo que aunque parezca grandioso, su cimiento es falso y tendrá que caer. Por eso, porque Cristo tiene esa visión tan profunda de las cosas, les puede asegurar, sabiendo la historia de la construcción y sabiendo el cimiento falso que tiene, les puede asegurar: esto que contempláis
llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces vayamos aplicando a nuestra vida. Lo primero es someter nuestra vida a los rayos X de la visión de Cristo, de la mirada de Cristo. Lo que nosotros estimamos como muy importante, como grandioso, como vistoso, como exitoso, ¿qué es ante los ojos de Cristo? Ante los ojos del mundo, tener dinero, tener poder, tener un buen negocio, poder asegurar un buen flujo de caja, esas son cosas importantes a los ojos del mundo. Eso es lo que es vistoso, eso es lo que es hermoso y exitoso en nuestra época. Pero qué interesante tomar esa misma realidad y someterla a los rayos X. Poner nuestra vida, como hacemos en un retiro espiritual, poner nuestra vida ante los ojos de Cristo, ante lo que he llamado los rayos X de los ojos de Cristo, y preguntarle a Cristo, ¿qué vale realmente de mi vida? ¿Qué es lo que tiene verdadero cimiento en mi vida? ¿Qué es lo que puede quedar de mi vida? Una cosa impresionante de las historias de la mafia en nuestro país es ver cómo con la muerte de los capos, de los jefes, se produce la rapiña y todo ese dinero mal habido y todas esas tierras muchas veces usurpadas terminan convirtiéndose en el botín de los más astutos o los más rapaces, los cuales a su vez con frecuencia luego también mueren y tienen que dejar restos y sobras para otros. De modo que aquello que no tiene cimiento, aquello que no tiene firmeza en la roca, terminará así. Debe preguntarse todo el mundo, pero especialmente el sacerdote, debe preguntarse sobre qué está cimentando su vida. Debe preguntarse qué va a quedar de todo el espectáculo, el ruido, la vistosidad de la que a veces no sabemos colmar. ¿Qué va a quedar de todo lo que se supone que yo hago? Porque impresionar a la gente se puede. Decíamos en nuestra última predicación de la tarde que a veces uno es bueno hasta para impresionar a la familia, impresionar amigos. Así como estaban impactados e impresionados estos apóstoles que ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. De modo que uno puede impresionar a otros, pero uno no puede tramar, como decimos en este país. Uno no puede tramar tan fácilmente a Jesucristo. Uno puede impactar a otros, pero impactar al Señor no es tan fácil. Y es Él el que con su palabra certera pronuncia qué es lo que va a quedar de esa vida que tú estás llevando. No va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra. Los apóstoles quedaron sin duda impactados por estas palabras del Señor. Qué bueno que también nosotros en un retiro espiritual nos dejemos impactar por la palabra de Dios. De verdad que va a quedar de mi vida, de verdad que va a quedar de mis negocios, de mi tiempo, de mi plata, de mi soberbia, porque muchos estamos sufriendo de soberbia, de arrogancia, de vanidad. ¿Qué va a quedar de todo eso? Hay que someter la vida a los rayos X de Cristo. Pero por otro lado está la segunda parte del texto de hoy. El mismo Cristo que nos advierte con severidad, no va a quedar piedra sobre piedra, de inmediato nos cura de una tentación que podríamos tener, y es la tentación del pánico. Cristo dice: cuidado con que nadie os engañe, muchos vendrán usurpando mi nombre, no tengáis pánico. Esto se parece a aquella frase famosa del profeta Isaías: vigilancia y calma.
despertar para darnos cuenta que quizás estamos viviendo regular o mal, pero no pánico. El demonio quiere pánico, el demonio quiere que uno se desespere, incluso que llegue a decisiones terribles de desperdiciar su vida, su sacerdocio, matarse, yo no sé qué otras locuras. El Señor no nos llama al pánico, el Señor no nos llama a la desesperación, el Señor nos llama a una vida de fidelidad y a una vida de adhesión a Él. Ese es el verdadero remedio. Si hasta ahora he venido edificando un templo herodiano, un templo vistoso pero falso, si mi vida sacerdotal hasta ahora es un espectáculo que impacta a algunas personas o que gusta a mis propios ojos, pero que es en el fondo falso, el Señor no me llama a desesperación, el Señor no me llama al pánico, el Señor me llama a recapacitar y me llama a descubrir que mi vida tiene que ser otra cosa. Y eso es lo que verdaderamente importa. Lo que importa no es el espectáculo de un regaño, lo que importa es la realidad profunda de una conversión. Entonces retomemos, hagamos nuestras estas enseñanzas, hermanos. Primero, preguntarnos si nuestro templo es el templo fetiche en lo que se volvió el templo de Salomón, o es el templo soborno, el templo herodiano. Hay que preguntarse si nuestra vida está marcada por una especie de superstición, de que como soy sacerdote no me pasa nada o puedo hacer lo que quiera. Eso es una creencia supersticiosa, eso es un fetiche. Entonces tengo que ver si mi vida está edificada sobre un fetiche, o tengo que ver si mi vida está edificada sobre esa especie de soborno y de mentira. Pero no voy a caer en la desesperación, no voy a caer en el pánico. Lo que voy a hacer es arrepentirme ante mi Señor y decirle: ya he desperdiciado muchos años, muchos, y ya he desperdiciado muchas oportunidades. Y posiblemente algunos diremos: y ya he desperdiciado muchos retiros. Pero ahora, Señor, con tu ayuda, con tu misericordia, quiero dar un paso en serio en mi vida sacerdotal y quiero cambiar lo que yo soy, porque no responde a lo que tú quieres de mí. Con esa convicción, hermanos, con ese deseo de dar un paso en serio en nuestra vida consagrada y sacerdotal, continuemos esta celebración eucarística.